Entonces, 16 del 1 al 5. Es una secuencia natural de lo que estuvimos viendo, pero se alargaría demasiado el domingo pasado, así que lo vamos a tratar hoy. Sigue Pablo con la carta desde Jerusalén. Ahora Pablo ya sin su compañero Bernabé, con Silas. Bernabé, por otro lado, con Juan Marcos, tal como vimos en los gajes del oficio, ¿no? Las deserciones, los desentendimientos, la persecución, todo eso son gajes del oficio, son cosas propias de la vida cristiana, que no tiene que darse en este orden, pero sí convivimos con eso muy a menudo. También como la gracia de Dios opera a pesar de todo eso, en medio de todo eso, y apoyándose no porque necesita, sino porque utilizando ciertas circunstancias para hacerse cada vez más presente en la vida de los suyos. Vimos algunas obligaciones de nuestro oficio también. Una de ellas es tener el corazón sensible hacia los cambios, hacia la aceptación. Esto vemos con Pablo y con Juan Marcos. Pablo en algún momento diciendo, ahora no va conmigo, en otro momento diciendo, tráiganmelo porque me es útil al ministerio, ¿no? Así que todo eso son. Ahora Pablo, luego después de la separación entre Bernabé con Juan Marcos, Pablo con Silas, va a ir cada uno, Bernabé volviendo o empezando desde su propia tierra, por Chipre, y Pablo yendo por otro camino. Es ahí donde entramos con el versículo 1 del capítulo 16, ¿tá? Entonces dice que Pablo llegó también a Derbe y a Listra. Listra, nos acordamos bien que es el lugar donde él fue apedreado y dado como muerto. Entonces, en aquel momento, luego después de ser apedreado, que los discípulos en Listra, fuera de la ciudad, lo rodean, se dan cuenta que él está vivo, él vuelve a Listra y luego de ahí sale siguiendo viaje. Pero en aquel primer viaje, acá ya estamos hablando del comienzo del segundo viaje misionero de Pablo. Entonces, en aquel primer viaje, Pablo ya pasa nuevamente por Listra. Acá, pastor Marcelo estuvo hablando sobre ese tema, ya pasa nuevamente por Listra, confirmando los creyentes, esta preocupación pastoral de ir, levantar algo por la gracia del Señor y después volver por estos caminos, confirmando estos creyentes. Ahora, nuevamente, Pablo pasa por Listra. Y estaba allí cierto discípulo, cierto cristiano, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa, debido a los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos. Los acuerdos eran la carta venida de Jerusalén, de aquel concilio del capítulo 15. Entonces, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Este es algo que se repite dentro de los apóstoles. Hay una dinámica muy marcada en cuanto al crecimiento de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, y tiene que ver con cómo los apóstoles, los hermanos, van obedeciendo a Dios. Y por favor no piense que todo allí es una historia de obediencia en Hechos de los Apóstoles, en la iglesia primitiva no es así. En ninguna iglesia en la faz de la tierra nunca fue así, una historia solo de obediencia. Por el contrario, es solo mirar las iglesias en Apocalipsis, cada una de ellas tiene algo en que el Señor presenta sus características favorables, pero también dice, mira, en contra de ti tengo esto. Si retrocedemos al pueblo de Dios formado a partir ahí de los patriarcas, vemos la misma historia, un altibajo, momentos de obediencia extremas, como la de Abraham,
en relación a Isaac, pero también momentos de desobediencia, como la del propio Abraham, entiendo. Jacob, con sus engaños, Moisés con su furia, y después es un hombre tratado por Dios y llega a ser llamado como un hombre muy manso, pero no es esa historia lineal y creciente de una obediencia constante sin fallas, porque ya no seríamos seres humanos redimidos, pese a que pecadores todavía. Ahora, en la obediencia, Dios va obrando de una manera que se repite dentro de los apóstoles. En el capítulo 2, por ejemplo, se dice que ellos, los hermanos, la iglesia naciente, se mantenía en la comunión, en la oración, en la doctrina de los apóstoles y en el partir del pan. Y ahí, en esa dinámica de la iglesia, de obediencia, Lucas dice que el Señor agregaba a esta iglesia los que iban siendo salvos, iban siendo agregados. Acá pasa algo semejante. Hay una decisión en el concilio en Jerusalén. Esta decisión es sabia, es seguramente orientada por Dios. ¿Y cómo sabemos de eso? Por los frutos que van a producir en la vida de las iglesias que reciben esta carta, que reciben esta decisión. Era algo que estaba produciendo divisiones, el judaizantes o los judaizantes, imponiendo algo más para la salvación, y podría haber producido algo muy devastador en la vida de la iglesia, pero en la sabiduría dada por Dios a aquella gente reunida, ellos van a producir frutos, y frutos de bendición para la iglesia, ¿tá? Frutos de bendición para la iglesia. Por eso que en el final, el versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Lo que Pablo hacía, pasaba y decía, mira, ¿cómo están viviendo? Él va a llamar después a los Gálatas, él va a decir, ¿qué pasó con ustedes? ¿Cómo ustedes salieron de la gracia de manera tan rápida? De manera tan urgente? Ustedes empezaron bien y ahí, de manera tan rápida, están volviendo a lo que ustedes abandonaron. Es en este sentido que él está confirmando, él está volviendo a predicar lo que él predicó antes, que él no tenía 2 evangelios, él tenía uno. Entonces, volviendo ahora para que esta iglesia crezca en santificación. Entonces, diariamente crecían en número. Esa era la obra del Señor en la vida de la iglesia. Ninguna iglesia crece en número de salvos. Ponga bien atención, no estoy hablando de crecer en número. Iglesias pueden crecer en números. Hay herramientas que pueden hacer una iglesia crecer en números. Pero no quiero decir que son salvos. No estoy hablando de eso, son 2 cosas muy distintas. Pero acá la iglesia crecía en número de salvos, porque el Señor hacía esta obra, porque es una obra que el Señor hace, el crecimiento en número de gente salva, ¿tá? Y el Señor iba agregando. En este texto, como conclusión de lo que venimos hablando, queremos mirar desde distintos personajes y ver los ejemplos, cómo son importantes e interesantes, y que no quedaron allá para judíos y gentiles, sino que se aplican de manera muy importante a cada uno de nosotros hoy, como toda la palabra del Señor, los principios de la palabra del Señor. Pablo llegó también a ser realista. Acá nos habla la entrega de Pablo al Evangelio. Ya fui hablando más de una vez, ¿no? ¿Qué quiere Pablo en lista? En lugar de la oposición tremenda, del apedreamiento, que no eran necesariamente los habitantes de Listra, eran los judaizantes que venían acompañando a Pablo, que agitó a las masas en Listra para apedrearlo. Aquella masa, ustedes se acuerdan, que habían empezado diciendo dioses, son dioses, Pablo y Bernabé. Ahora dan vuelta a la moneda y dicen, no, vamos a apedrearlos. O a ir a Pablo, principalmente, que era el que hablaba. Era Hermes, era el hombre de la hermenéutica, era el hombre que traducía el mensaje hacia la gente. Él vuelve ahí, no sabemos cuántos años después,
no fue al día siguiente, acá puede haber pasado 2 años, por lo menos, o más, quizás 5, quizás 3. No se olvide que Pablo termina el primer viaje y va a Antioquía, en la base, es el lugar donde desde donde es enviado. Ahora él vuelve allí, y allí él pasa un tiempo con la iglesia, da relatorios de todo lo que había pasado en su primer viaje, y está un tiempo con la iglesia. Luego surge la necesidad de ir a Jerusalén. Entonces van a Jerusalén, tienen el concilio, no sabemos cuántos días tampoco, allí por supuesto no fueron meses, pero no es que llegaron de mañana y volvieron de tarde, porque no había un WhatsApp para pasar el problema, de decir, vayan analizando, que cuando lleguemos nosotros la cosa ya está más desarrollada. No había, entonces llegaron, plantearon, se reunieron, convocaron a los hermanos, trataron el tema, pero Lucas en este aspecto no es cronológico para decir, mira, en la mañana del día, como el acta, si tuviera un acta como hoy, en la mañana del día 11 de marzo se reunió en la calle tal, no sé qué, iba a tener detalles, pero Lucas no está interesado en eso. Piensa que es el evangelista con más detalles en este sentido. Y además, el 10 todavía, ¿no? Si fuera por el acta de acá, ya estaban equivocados. Entonces, van a pasar tiempo. El tema es que Pablo sabe. Con 2 años, 3 años, 1 año, 5 años, ele sabe. Estava allí cierto discípulo. Acá es una manera también de decir creyente hoy para nosotros, un cristiano. Nos acordamos también que fue en Antioquía donde los discípulos fueron por primera vez llamados cristianos. Hasta entonces eran ¿qué? Gente del camino, el camino de Cristo. Entonces eran llamados así. Luego en Antioquía ellos son llamados por primera vez cristianos, debido a que seguían a Cristo, representaban a Cristo, eran estas figuras que daban a conocer a Cristo y imitaban a Cristo en lo que se podía. Entonces, Timoteo es un discípulo que está allí entre Derbe y Listra. Él era hijo de una mujer judía. Ahí Lucas nos da un detalle importante, era judía pero creyente. Entonces, judía de nacimiento, en nacionalidad lo que se está hablando, es etnia, es pueblo. Esta judía, que seguramente tenía tradiciones también de la religión, que no se separaba, esta judía se había convertido al cristianismo, o a Jesucristo, quizás en el primer viaje de Pablo, no sabemos, pero era creyente, y Lucas nos deja claro. Y otro detalle que nos da Lucas es que esta mujer había tenido o tenía, porque la palabra nos da a entender las dos posibilidades, que ella había tenido porque el hombre quizás hubiese fallecido, o que todavía lo tenía como esposo. Pero el padre de Timoteo era griego. Y esto es importante acá, no está acá porque sí nomás, para rellenar, no está acá porque es importante. ¿Y cuál era la característica de estos hermanos en Listra y Iconio? De la familia, pero principalmente de Timoteo, que es donde Lucas va a poner su lupa para nosotros. Se dice que hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hablaban esto sobre el Timoteo. Era un joven, pero que tenía ese buen testimonio de la comunidad, tenía buen testimonio de la iglesia y de la propia ciudad. No había alguien que lo contradijera en su fe, en la práctica de su fe. Hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que este fuera con él. Bobo no era Pablo, viu? Por acá está un obrero. Acá está un obrero. Rechacé a uno allá, pero acá tenemos uno, vamos a llevar. Entonces Pablo quiso que esto fuera con él. Y acá entra otro detalle importante. Y lo tomó y lo circuncidó. Y ahí entra el por causa, debido a. Entra la causa por la cual Pablo lo circuncida, por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego.
Por ter a mamá judía e o padre grego, Timoteo não era obrigado a circuncidar-se, tal como todo judío se circuncidava no 8º dia. Isso passou com o próprio Cristo. Então, ele podia decidir se levaria consigo esta señal de pacto allá de Deus com os judíos ou não, devido à nacionalidade de seu padre, ou devido a que seu padre era grego. Agora, Pablo está predicando em uma região onde há muitos judíos, para quienes a circuncisión é algo fundamental, porque é uma señal de pacto dada allá atrás. E eles la preservam. E Pablo vai predicar entre eles. Vê a Timoteo, um obreiro, com um testemunho a favor de toda a comunidade, de toda a igreja, aqui, e preparado, com o coração em la obra. E Pablo lo quer levar. E aí Pablo lo hace circuncidar-se. É interessante porque e quizás a principal razão por la qual Pablo e Bernabé vão a Jerusalém para o concílio é a circuncisão. Porque os judaizantes passavam por onde passava Pablo, veían os convertidos e diziam, pero está mal porque não se circuncidaram. Para confirmar a salvação, para confirmar que a graça do Senhor se derramou sobre esta gente, tal como se ha derramado em nós, necessitam algo mais, necessitam a circuncisão. E também necessitam a abstinência de certos alimentos e tudo isso. Mas o ponto central era a circuncisão. Pablo se planta e diz, não, isto não é necessário. Vamos falar com os líderes em Jerusalém. Com Jacobo, o irmão do Senhor, e com Pedro, e com a comunidade, se reúnem e tomam a resolução. E a resolução é dizendo, não necessita circuncidar-se. É um hormigão que sai das espaldas de los gentiles, que se estavam convirtiendo, que já tinham sua idade, e que vem um grupo dizendo, não, agora les falta algo, les falta circuncidar-se. Quando chega esta carta, eles se regocijam, porque primeiro não há que passar por essa cirurgia, segundo, podem seguir comendo o chancho, não há problema, o jamón, não há problema. Terceiro, eles não têm que ser judíos para ser cristianos. Bem como um judío não tem que ser uruguaio, não tem que ser brasileiro para ser cristiano. A fé cristiana está por cima da cultura. Então, o uruguaio não se hace brasileiro para ser cristiano e tampouco judío para ser cristiano. Ele reconoce seu pecado por la obra do Espírito Santo, confiesa a Cristo como seu Senhor e Salvador e é cristiano sem deixar de ser uruguaio. Este é um aspecto muito importante, porque a vezes também trasladamos isso para os judíos e quase como que queremos que deixem de ser judíos para ser de Cristo, e não necessita. Também, este é fruto da mescolança, da mescla que hacemos entre judío, porque nasceu allá, e judío porque confiesa o judaísmo como religião. Então, não tem, o judío nascido por nascimento, não tem que deixar de ser com suas tradições para seguir a Cristo. Ele não as necessita para a salvação. Nenhum uruguaio tem que tomar mate para ser salvo. Alguns pensam que sim. Não? E que já estão entrando em acordo com o Senhor para que estes tenham o céu também. Na Nova Jerusalém. No milênio que estão todos com mate tomando. Capaz que vai ser a bebida do milênio. Mas nós vamos a pelear, porque show é querer um termo com café. Isto não negociamos. Não vamos a tener. Não vamos a tener. Se entra chancho, eu deixo passar tudo para vocês. Mas se não entra, aí eu estou bem. Pescado chegamos para uma pessoa específica, para nadie mais. Mas há coisas que são negociáveis, não necessitamos agregar nada. Então, o judío não necessita agregar nada de sua tradição para a salvação, nem o uruguaio, nem o brasileiro, nada. Necessita arrepender-se de seus pecados, confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, e desde aí começar esta vida na graça do Senhor, esta graça que operou para a salvação. Ele não tem que deixar isso.
Lo que dejamos de la cultura es el pecado, que está metido en la cultura. Entonces, esto dejamos, porque no tiene que ver con Cristo. Pero lo que es solamente cultural, que no es pecado, seguimos sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces, ¿por qué Pablo hace que Timoteo se circuncide? Cuando ya subió a Jerusalén para tratar el tema y decir, no queremos que esto sea una imposición sobre los gentiles, porque no necesita eso para la salvación. Y se junta Pedro, Jacobo y Pedro dice, mira, ustedes saben lo que me pasó a mí, Pedro va a decir. Allá en Hechos capítulo 10, ustedes saben lo que me pasó a mí cuando yo estaba en la casa de Simón, el curtidor, y desde la casa de Cornelio vinieron algunos enviados por Dios a la casa de Simón el curtidor y me llamaron a mí, también Simón, para que fuera a la casa de Cornelio, porque Dios había dado una visión a Cornelio. Y este Dios que dio una visión a Cornelio, dio también una visión a Pedro, con el lienzo allá lleno de bichos, y dijo, mate, come. Entonces Pedro dice, ustedes se acuerdan de lo que pasó. Y ustedes se acuerdan de que yo primero no estaba con los gentiles cuando Dios obró. Entonces no fue por mi causa. Y cuando yo llegué y empecé a hablar, el Espíritu Santo también cayó sobre ellos, tal como sobre nosotros. Y no hubo circuncisión. Entonces ustedes ya vieron que esto no es necesidad. Y ahí son convencidos los hermanos, dicen, rachamos, tachamos ese en la lista. No necesita circuncidarse. Y ahora Pablo agarra a Timoteo y lo lleva para circuncidar. Lo circuncida, en fin, hace lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Acá hay dos temas fundamentales que necesitamos discernir y distinguir siempre en la vida de la iglesia. Lo que involucra directamente la salvación, lo que puede convertirse en una afrenta a la gracia salvadora de Dios, lo que puede disminuir el sacrificio de Cristo, lo que puede producir un rechazo a la obra del Espíritu Santo, y aquellas cosas que pueden facilitar la comunicación, aquellas cosas que pueden abrir puertas en vez de cerrarlas, aquellas cosas que no son afrentas a la salvación y la gracia de Dios. Pero acá es una misma cosa, la circuncisión. El tema es que la circuncisión para la salvación no cuenta. Y cuando quisieron imponerla para la salvación, Pablo se levantó y dijo no. Se paró con firmeza y dijo no, vamos a tratar este tema porque no se necesita circuncisión, no se necesita ninguna otra cosa que sea agregada a la obra de Cristo, porque esto es disminuir la obra salvadora de Jesucristo, porque esto es pisotear la obra de Cristo, porque esto es ignorar la obra del Espíritu Santo. Entonces no podemos aceptar eso. Yo no puedo salir predicando al mundo gentil, donde Dios ya está obrando hace tiempo, y diciendo que ellos tienen que llevar una señal judía, dada por Dios, pero judía, para su salvación. Bueno, es verdad, Pablo, el Espíritu Santo lo convence, pero tenía que ver con la salvación. Pero ahora Timoteo es un discípulo, y él es llamado de discípulo sin haber sido circuncidado. Timoteo es un creyente en Cristo Jesús, con el buen testimonio de toda la comunidad. Los frutos de la vida de Timoteo dan cuenta que él era cristiano. No fue alguien que apareció en la comunidad y dijo, mira, soy creyente, respéteme por mi creencia, por mi fe, porque yo soy un cristiano, un discípulo. No, en su vida en la comunidad, en su experiencia en la comunidad, en su interacción en la comunidad, la gente veía en Timoteo un discípulo. Y él era discípulo sin ser circuncidado. Entonces ese tema de la salvación en la vida de Timoteo ya estaba resuelto. Ya no era que Timoteo luchaba con el hecho, pero me falta algo porque no fui circuncidado, estoy por la mitad. No, ya era discípulo, ya era creyente, ya era alguien del camino, sirviendo al Señor con todas sus fuerzas. Y Pablo entiende eso. Y la iglesia entiende eso también. Una vez que eso está resuelto, Pablo ahora va a usar la libertad. Esta es libertad. La libertad. ¿Cuál es la libertad? En el caso de Pablo fue, la circuncisión no se necesita para la salvación. Yo tengo plena conciencia de eso. Timoteo, vos tenés plena conciencia de eso. Pero nosotros vamos a predicar en una región que hay mucha gente que sigue creyendo que esto es necesario. ¿Cómo a nosotros estar circuncidado y no estar circuncidado da lo mismo?
Ahora, para ellos no, te vas a circuncidar. Se circuncidó Timoteo para ir y tener mejor aceptación entre los judíos. Acá un tema de salvación por un lado, un tema de comunión por el otro, hermanos. En la comunión tenemos que aprender a ceder. ¿Ceder a qué? ¿A los principios de la palabra? No, por supuesto que no. ¿Ceder a qué? ¿A las cuestiones fundamentales de la salvación? No, por supuesto que no. Pero tenemos que aprender a ceder a nuestro ego. Tenemos que aprender a ceder a las convicciones que son nuestras y son buenas en cuanto nuestras, pero que no son principios de Dios, y por eso no podemos transformar eso en teología para toda la iglesia. Lo que son principios de Dios, esto es para toda la iglesia, y no hay cómo ceder y por qué ceder en eso. Pero aquellas cosas que son convicciones nuestras, que son principios nuestros, que yo decidí eso para mi familia, que vos decidiste eso para tu familia, no podemos llevar esto a nivel de teología para toda la iglesia, es decir, si en mi familia es así, o si conmigo personalmente es así, todos ustedes tienen que hacer así. ¿Por qué? Porque esto no es como vemos en la Biblia. Pablo sabe que la circuncisión no va a alterar nada en su salvación, ni en la salvación de Timoteo. Pero Pablo sabe que ir con una persona circuncidada, predicar donde hay un grupo grande de judíos, le va a abrir más puertas. Y si le va a abrir más puertas para presentar el evangelio vivo de Jesucristo, ¿por qué no hacerlo? Si no altera nada. Comunión. En la comunión tenemos que aprender a ceder espacio. Romanos capítulo 14, ¿qué es lo que nos enseña Romanos capítulo 14? A ceder. Ceder. Pablo está instruyendo a la iglesia. Hay una división clásica y básica en Romanos, capítulos 1 al 8, que nos está hablando de la justificación, santificación, glorificación, del capítulo 1 al 8. El capítulo 9, 10 y 11 de Romanos habla de este propósito de Dios con los judíos y con los gentiles. Nosotros somos incluidos en el pueblo del Señor, capítulo 9, 10 y 11. A partir del capítulo 12 nos habla de principios prácticos para la vida de la iglesia. ¿Cómo vivimos la fe? Esta fe que nos llegó a nosotros por gracia. Y Pablo la trabaja desde el primer capítulo de Romanos, hablando que todos pecaron, no fue uno, ni dos, ni tres, no fueron judíos o gentiles, griegos, en fin, fueron todos. Todos pecaron y están separados de la gloria del Señor, dice Pablo en Romanos capítulo 3, 23. En el 6, 23, él repite y dice, el salario, el sueldo, la paga por el pecado es la muerte. De manera que todos murieron. Entonces en el 7 y 8 él habla de cómo aquel que por la fe cree en Cristo, en el sacrificio de Cristo, está seguro en Dios. Es por eso que entra Romanos 8 diciendo, mira, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, ni altura, ni profundidad, nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y ahí, capítulo 9 le entra, 9, 10 y 11 le entra, porque los gentiles podrían estar jactándose de su fe en Cristo y diciendo, mira, a los judíos ustedes no valen nada, fueron dejados, abandonados. Dios, Pablo entra y dice, no, no es así. La cosa no es por este camino. Ellos fueron endurecidos y ustedes fueron injertados en este tronco de la fe, pero ellos volverán a ser injertados ahí en este mismo lugar. Y ahí pasa el capítulo 12, Pablo como que mira a la iglesia y dice, ahora yo les voy a enseñar cómo vivir la fe que ustedes aprendieron durante los capítulos todos anteriores. Y entre este cómo vivir, entre el capítulo 14, que es la relación entre hermanos, con el tema de comida, porque era muy vigente en aquel momento allí. El tema de comida, qué comemos, qué bebemos, esto puede, esto no puede. Y Pablo va a decir, hay algunos que sí, no tiene problema y puede comer de todo, que esto no va a afectar su fe, pero hay otros que no. ¿Qué es lo que hacemos en una comunidad así? ¿Cómo vamos a seguir en comunión
en una comunidad donde la comida nos está dividiendo. Pablo dice, los que son fuertes, y los fuertes acá no son los arrogantes, los soberbios, que dice esta porquería no hace nada con nadie, este es puro. No, los fuertes acá son aquellos que saben así, mira, si yo como, no hay ningún problema para mi fe. Si yo dejo de comer, no hay ningún problema para mi fe. Estos son los fuertes. Son aquellos que aprendieron que la fe está por encima de los gustos personales. La fe es algo que vivimos de manera trascendente a los gustos personales. Entonces, yo sé que puedo comer, pero hay un hermano que es débil, como Pablo llama, al hermano que es débil. Si él te ve comiendo, él se va a asustar y capaz que se va a perder en la fe. Entonces, ¿cómo ustedes van? Evita. Es una manera de ir ayudando al hermano a crecer. El hermano va a crecer, que no puede estar estacionado, no puede parquear ahí. Él va a crecer. Porque esto en nombre de la comunión, Pablo está hablando, ustedes fuertes, que tienen esta conciencia, aprendan a ceder, para ir conduciendo ese débil a la fortaleza espiritual también. Y es lo que está pasando acá. Y es lo que tiene que pasar con nosotros. Mira cuántos gustos hay en esta pequeña comunidad acá, hermanos. ¿Cuántos gustos? El área ya nos dice, Aarón llega acá y prende eso. Prende. Andropausa así, a tope. Pero a mí me incomoda porque esta piel seca acá, esto me va y me da frío. Gustos. Allí tem aquele lado e aquele lado allí, já passou várias vezes de aí, hermana que está assim, e a outra do outro lado está assim, e disse, por que não apagamos este aire? E a outra disse assim, por que não bajamos a temperatura deste aire? O que hacemos? Vamos fazer uma salita para cada um, assim, mira, esta salita é tuxa porque lá está tu gusto, e esta cá é tuxa porque lá está tu gusto, não há aire. Não há aire. Como superamos isso? Cedendo. Cedendo. Eu posso passar um pouquinho de frio, cara, não tem problema com isso. Isto não é uma afrenta à graça de nosso Senhor. Não é uma diminuição da salvação de nosso Senhor. Isto é um ceder para a comunhão. Mas importa a comunhão com vocês que um pouquinho de frio ou um pouquinho de calor. Como? Acá vocês não acompanharam, teve um tempo acá que nós tivemos muita dificuldade com o tema de mate. Porque havia um grupo que pensava de uma maneira e o outro grupo pensava de outra. E a um grupo era insuportável escutar a outro chupando. Era insuportável. E para outro grupo não havia nenhuma diferença, porque seguia escutando a mensagem da mesma maneira, adorando ao Senhor da mesma maneira. É assim. Aí no que chega, querem sentar em um banco, porque eles é mais confortável, pode poner medida atrás, porque tem antes. Eu disse, pelo Lacicha podemos mover com uma facilidade, la chamamos para allá, la traemos para cá. E a que limpa disse, ou lá, ou ele que limpa disse, não, pelo Lacicha é importante, porque se eu chego montando todas assim, e me queda aberto o espaço para limpar, é muito importante. Muito importante. Mas como fazer que estas questões estejam bem para todos? Impossível. Aí um chega e diz, me gusta muitíssimo quando está Aarón cantando acá. E o outro chega e diz, não, a mim me encanta quando está Matias e Anita. É outra? Sim. Aarón é muito aburrido, e o outro disse, não, mas... E o outro disse, não, me encanta Aarón, porque é mais sério. Me dá mais. Um chega e disse, ni Marcelo ni David, não me encanta nenhum de los dois, assim que com nós não vai pelear, mas tranquilo. Não, nenhum de los dois, assim que se marcha. Nós somos. Vamos juntos. En la vida y en la muerte, juntos. ¿Qué hacer, hermanos? Ceder. Ceder en las cuestiones esas, aprender a ceder. Aprender a ceder. No cedemos en principios fundamentales que involucran la salvación, la santificación, el regreso de Cristo, que involucra vida verdadera. Pero en cuestiones así, si no aprendemos a ceder, nunca llegaremos a tener comunión con la iglesia del Señor. Nunca. Nunca.
Y como fruto de eso hay una cantidad de gente aislada. Una cantidad de gente aislada. Porque no aprendió a ceder. Y el que no aprendió a ceder es porque no creció espiritualmente. Que el que crece aprende. Cuando le toca, el que crece, cuando le toca un principio fundamental, él sabe en el mismo momento y dice, no, esto acá no. Pero cuando le toca algo que no es fundamental, algo que se puede negociar, él dice, esto vamos a negociar. Vamos a negociar. Y él negocia, y él cede. Y todos nosotros tenemos que aprender eso si queremos ser iglesia. Si queremos ser iglesia, no podemos estar con nuestro ego puesto por encima de la comunión. De la comunión. Yo no tengo que dejar de ser hábiles para ser un creyente fiel al Señor. Pero sí yo tengo que aprender a ceder en muchas cosas para que tenga comunión con ustedes. Ustedes no tienen que dejar de ser ustedes, cada cual individual, para ser creyentes fieles al Señor. Pero tienen que aprender a ceder para tener comunión conmigo. Si no, no hay comunión. Y es lo que Pablo está haciendo, no para la comunión en sí, sino para la predicación a los judíos. La predicación. Pero ahora, otro aspecto importante, la mamá y la vovó de, por ejemplo, hermano, vovó, ¿no? Acá hace 10 años más o menos. Pero ustedes no saben cómo yo intenté explicar la diferencia entre vovó y vovó. Vovô e vovó. É uma diferença importante, porque se hablo vovó, eu estou falando com lá mulheres. Se eu hablo vovô, eu estou falando com nomes. Se eu chamo Henrique, venia cá vovó, é raro, porque estou falando que ele é lá mulher, é lá abuela. Então, é uma tilde que cambia bastante. Eu não pude explicar. E até hoje não vi a diferença entre vovô e vovó. Vovô y vovó. Vovô y vovó. Pero bueno, los abuelos y las abuelas y los papás y mamás. ¿Qué ejemplo tenemos acá? Tenemos el ejemplo de Eunice, que no está aquí en ese texto específico. Acá solo habla que era hijo de una mujer judía. En el 2 Timoteo 1:5 allá habla el nombre de la mujer judía, que era Eunice. Y habla también de la abuela, Loida o Lois. Ambos, es lo mismo. ¿Y qué era lo que hacían ellas? Enseñaron a Timoteo. Y pusieron esta fe genuina en el corazón de Timoteo. Yo creo que no hay para un padre, una madre, también una abuela, un abuelo, una vovó y un vovó, algo más lindo que un día ver así, mirar cómo estos hijos o estos nietos fueron enseñados por sus padres, por sus abuelos en los caminos del Señor. Acá, hermanos, esta iglesia se puede llenar de gente, tener que aumentar este edificio para allá, para la calle, entrar un poquito allá, contra el gobierno y todo eso, para que entre la gente. Pero si yo no enseño a mis hijos, no vale nada eso. Si no dedico el tiempo a mis hijos en la enseñanza de la palabra, esta cantidad de gente que viene acá no va a valer nada. En el testimonio, va a valer capaz, Dios está salvando en todo eso, pero no va a valer nada. Si ustedes me ven diferentes con mis hijos, en la enseñanza, en la dedicación, en la transmisión de la palabra, en el compromiso, no va a tener mucho significado. Lo que cosechamos de Timoteo acá es una persona que fue enseñada, quizás se convirtió en el pasaje de Pablo por allá. Pablo después lo va a llamar mi hijo en la fe, mi hijo en la fe. Pero esto se siguió con esta mujer enseñando al hijo, con la abuela presente en la vida del hijo. No se habla mucho del padre griego acá, como, no porque nos enseñaron que no tenemos detalles, pero que nunca es llegar al final y decir así, ¿cuántas almas ganaste para Cristo? Como si nosotros ganáramos algo. No, yo enseñé a mis hijos los caminos del Señor, que es lo que me dice la Biblia, enseñar. Yo transmití la fe que recibí. Pero están allá, hoy no están acá, yo enseñé, yo tengo la conciencia. Entonces, ni siempre es posible. ¿Por qué? Porque la vida no es así lineal, tal como queremos. ¿Y ahí qué hacemos?
Y nosotros confiamos en la gracia del Señor, que en lo que nosotros, por alguna ignorancia, por algún desentendimiento o falta de entendimiento que no tuvimos, no hicimos eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Corregir. Pero mi hijo ya está grande, ya no puedo más ir y predicar. Yo puedo sentarme con él y hablar: mira, yo me equivoqué en este proceso porque no tenía la luz necesaria para hacerlo. Esto produce restauración en la familia también. Eso produce conversiones. Y cuando no produce, nos cerca de autoridad divina para seguir haciendo lo que tenemos que hacer como padres. Timoteo tenía el testimonio de toda la comunidad, y eso nos tiene que hacer mirar también, para ir terminando acá, entre todos nosotros, de los más jovencitos que están acá, mano, a los más ancianos que están acá, y no vamos a apuntar a nadie por las líneas, pero nos tiene que hacer mirar eso, el testimonio nuestro en la comunidad. Es importante. Es importante que cuando alguien piense en mano, cuando alguien piense en Jorge, cuando alguien piense en la Biblia, en Aarón, es así, no es que alguien me entienda. Aquele que tem um lindo alto na linda casa, não, aquele que habla sobre mim, não, aquele que tem uma fé genuína, que lindo é isso. Aquele que busca servir ao Senhor com humildade. Esse é o testemunho que Timóteo tinha. Acá não habla de seus cavalos, não sei o que havia nesta época, enfim, habla de seus cavalos, de suas possessões. Era um discípulo que tinha, que todos falavam elogiosamente dele na comunidade. Elogiosamente dele na comunidade. Tem que escrever para nós. Tiago não pode ser reconhecido porque é grandote e juega bem nas bases. Isso é importante também, por supuesto. Mas como crente tem que ser reconhecido e elogiado por sua fé. Por sua fé, por la genuinidade de sua fé. E não por suas características impressionantes, porque todo isso termina. Tá? Todo isso termina. Está na sepultura de boca aberta, esperando-nos a todos nós outros acá. A todos nós outros. E vai terminar todo assim, terrenalmente hablando, vai terminar todo. Todo. De mais guapo ao mais feito. Todo. Está na sepultura de boca aberta, esperando. Ahora, los de fe genuina pueden decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque vencida fue la muerte por la victoria de Cristo. Tenemos aquí el testimonio, pues. Con todo eso, la iglesia era fortalecida. La iglesia se fortalece con discípulos genuinos, no perfectos, genuinos. La iglesia se fortalece edificándose en la palabra del Señor. La iglesia se fortalece, crece e aumenta em número, não com marketing, não com publicidade, sino com os crentes vivendo na fé de maneira genuína. De maneira genuína. Não com os personagens que cantam e que alabam. Todo isso tem sua importância. A igreja do Senhor se edifica com crentes que buscam viver sua fé de maneira genuína, que buscam dar testemunho e frutos do Evangelho. Com papás e mamás preocupados com a enseñança de seus filhos, com abuelas e abuelos preocupados em transmitir a fé e a experiência que ha tenido en el Evangelho, a partir do Evangelho e para o Evangelho. A esta igreja Deus vai agregando, a esta família Deus vai agregando vida verdadeira a esta. Do que temos nesse texto. E esse é o desafio que nos queda nesta manhã. Mirar acá e dizer assim: mira, eu não quero que a gente me conozca por el auto que cheguei, ou por la casa que comprei, ou por... Eu quero que a gente me conozca por la fé de Cristo que he intentado vivir entre eles. Fé de Cristo. Por las habilidades que tenho, não. Porque eu he buscado vivir genuinamente a fé que Cristo puso em meu coração. Que assim seja para cada um de nós, hermanos. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Orar ao Senhor, que desafio para nós. Vivir sincera, é decir, com uma fé sincera. A fé sincera não significa uma fé sem errores, significa uma fé sincera. E a fé sincera em los errores reconoce. É isso. É isso. Temos estes desafios acá de Loida, para os vovôs e as vovós, o desafio de Eunice para as mamás,
el desafío de Pablo con este hijo en la fe, el desafío de Timoteo, de mirar y decir, la gente decir que fe genuina ha vivido, y el desafío de la iglesia que crece, pero crece porque el Señor está agregando y no porque ella está haciendo publicidad por allí y por allá para crecer. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias te damos por estos ejemplos genuinos que tenemos. Y son tan genuinos que no ocultan los errores que hay. De Pedro, de Santiago, del propio Pablo, de Timoteo, luego sabemos que también tuvo sus dudas. Señor, de Bernabé, los míos y los de todos aquí de esta congregación, Señor. Pero venimos a ti pidiéndote que nos ayude a vivir una fe genuina, transparente, sincera, Señor. Sincera. Que nosotros padres, madres, abuelos, abuelas, puedan entender la importancia de testificar a nuestros hijos, nietos, testificar la verdad tuya, ni más ni menos, la verdad tuya, Señor. Entendiendo también que la obra de conversión nunca la hacemos nosotros, ni mismo en nuestros hijos, sino que tu Espíritu Santo es el que obra para salvar. Así, Señor, que ayuda a cada uno de nosotros a fortalecernos en lo esencial de la fe y a ceder, Señor, en aquellas cosas que pueden proporcionar comunión o dividirnos como comunidad. No permite que nuestro ego sobrepase la necesidad de comunión genuina en tu palabra, o que ninguna convicción personal, buena pero personal, esté colocada por mí ni por ningún otro acá, Señor, en tu iglesia como principio bíblico fundamental. Que sepamos ceder en lo que se puede ceder para desarrollar comunión que agrada a ti y honra a Jesucristo. Dios, nosotros una vez más dejamos en tus manos la semana que vamos a tener, si tú nos permites tener, y cada circunstancia que vamos a vivir, cada desafío que cada uno acá va a tener, que tú estés obrando, fortaleciendo, Señor, dando ánimo, sabiduría, estrategias correctas para enfrentar y superar cada desafío, Señor. Fortalezca cada uno acá, Señor, la fe, la caminata. Una vez más, fortalezca a Rogelio y cuida, Señor, de él y su salud, a Romina, de ella y su salud, a Mary, a Sandra, Señor, también a Paula. Cuida de la salud de cada uno de ellos, Señor. Restaura, Señor, tu poder soberano. Señor, bendiga a cada familia acá, las que están presentes, las que no están. Que estén todas bajo tu gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.